Buenas noches, doctora. Hoy voy a hablarles de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial desde la economía política. Hoy las consecuencias de la economía, las consecuencias de la economía, consecuencias económicas, sociales, políticas de la Segunda Guerra Mundial, analizadas desde cuatro corrientes de la economía política: el keynesianismo, el marxismo, el liberalismo y la fisiocracia. La Segunda Guerra Mundial fue uno de los hechos más destructivos del siglo XX. No solo dejó millones de muertes y ciudades arrasadas, sino que también transformó manera en que los países entendían la economía y el papel del Estado. En el keynesianismo, desde la visión keynesiana, la guerra demostró que el Estado debía intervenir activamente en la economía. Durante el conflicto, muchos papeles controlaron la producción, el empleo, el comercio para sostener el esfuerzo bélico. Después de la guerra, después de la guerra, Europa quedó devastada y fue necesario reconstruirla. Así que surgió el Plan Marshall, impulsado por Estados Unidos, que aplicó ideas keynesianas: invertir dinero público para reactivar la economía y crear empleo. Estas políticas evitaron una nueva crisis y dieron origen al estado de bienestar, con educación, salud, seguridad social para todos. El keynesianismo demostró que el mercado no solo basta, que el Estado debe actuar para garantizar estabilidad y el desarrollo. En el marxismo en la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia directa del capitalismo. Carlos Marx explicaba que las potencias capitalistas buscaban expandirse, conquistar mercados, controlar recursos. Por eso, controlar recursos. Detrás del conflicto hubo una lucha económica y no solo política. Durante las durante la guerra, las clases trabajadoras fueron más afectadas. Millones de personas murieron o trabajaron en fábricas militares, mientras los grandes empresarios se beneficiaban. Después del conflicto, el capitalismo se fortaleció en Estados Unidos, mientras que en la Unión Soviética se consolidó el socialismo. Esto originó la Guerra Fría, una competencia entre dos sistemas, el capitalista y el socialista. El marxismo interpreta la guerra como el resultado de la ambición del capital y las desigualdades entre clases. Entramos al liberalismo. El liberalismo económico es basado en las ideas de Adam Smith. Defiende la libertad del mercado y la mínima intervención del Estado. Durante la Segunda Guerra Mundial, este principio se interrumpió porque los gobiernos tuvieron impulso a la libre competencia, el comercio internacional y la inversión privada. Se crearon instituciones como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, que promovieron la cooperación y la estabilidad mundial. El liberalismo permitió reconstruir la economía global, aunque también generó desigualdades entre países ricos y pobres. Eh, la fisiocracia. La fisiocracia, en una corriente más antigua, sostiene que la verdadera riqueza viene de la tierra y la agricultura. Durante la Segunda Guerra Mundial, los campos fueron destruidos y hubo escasez de alimentos.
esto demostró que sin producción agrícola ningún país puede sostener la economía. Después del conflicto, muchos gobiernos aplicaron políticas para recuperar el campo y garantizar garantizar el abastecimiento de alimentos. La fisiocracia recordó la importancia de la naturaleza, de cuidar los recursos, ya que son la base de la riqueza. Eh, mi, mi reflexión, mi conclusión sería que la Segunda Guerra Mundial dejó una profunda huella en la humanidad. Cada corriente económica ofreció una interpretación diferente, como por ejemplo el keynesianismo destacó la intervención del Estado entre el bienestar social. El marxismo señaló la desigualdades del sistema capitalista. El liberalismo defendió la libertad del mercado como camino a la recuperación. Y la fisiocracia recordó que sin naturaleza no hay economía posible. Y considero que esta Segunda Guerra Mundial nos dejó una gran lección, que se necesita un equilibrio entre el Estado, el mercado, la justicia social y el respeto respeto a la naturaleza. Solo así es posible construir una economía más humana, solidaria y sostenible. Eso sería todo, doctora. Gracias, buenas noches.